¿Qué tal? Gracias por su compañía. Qué bueno que nos podamos encontrar de nueva cuenta en este ejercicio de comunicación gracias al doctor paranormal. Y bueno, pensando de qué íbamos a platicar hoy, pues se me ocurrió platicar con usted de un tema que está como un poco devaluado, medio depauperado. Vamos a platicar de los sueños. Y le voy a decir por qué está depauperado, porque no se le ha juzgado en su verdadera dimensión. No hemos hablado realmente de la importancia que tiene el sueño en todo nuestro equilibrio emocional, fisiológico, etc. Los sueños son algo desconcertante. Le voy a decir cuál es su experiencia diaria con respecto a los sueños. Usted duerme plácidamente durante una noche y de pronto empieza a vivir un sueño intenso, vívido, bonito. Empieza tal vez a ver elementos que le evocan cosas bonitas y entonces usted empieza a hacerse una composición del lugar de tal modo que cuando despierta y todavía tiene vivo ese sueño, decide que se lo va a contar a tal o cual persona, a su pareja, a un amigo, en fin. Y desde ese momento en el que usted toma esa decisión hasta el momento en el que llega a platicarle a esa persona esa vivencia de ese sueño parece que desapareció. Parece que como que se evaporó. Y entonces usted acaba contando algo que todavía le evoca la impresión que le deja, porque le deja algún impacto emocional. Pero ya no es el sueño. Ya el sueño en sus pequeños rasgos o en sus muy características señales ha desaparecido. Y eso tiene que ver precisamente con lo injusto que hemos sido a través de nuestra educación con respecto a los sueños. Qué curioso que diga yo esto. Pero mire qué pasa con los sueños. Usted de pronto inventa un gran negocio. Va usted a construir algo maravilloso que se va a vender como pan caliente. Y va y le cuenta su proyecto a alguien. Se le queda viendo y en lugar de decirle qué iluso eres, eso no se puede realizar, le dice hasta sueñas. Y empezamos a hablar de los sueños como algo que es inalcanzable. Tú eres el sueño de mi vida cuando estamos hablándole a ese ser querido que no vamos a alcanzar. Esto ha sido el sueño, va a ser el sueño, es un sueño irrealizable. Y hablamos de que el sueño es algo que no es irreal, que no se va a convertir en realidad. Y sin embargo, los sueños son muy reales, mucho más reales de lo que creemos. Primero, tendríamos que saber qué es un sueño. Un sueño es precisamente una serie de imágenes que están asociadas tal vez a colores, a sonidos, a olores, a experiencias que tenemos y vivimos con ellos durante la noche, mientras estamos sustraídos del ambiente objetivo normal. Eso es un sueño. Ahora, ¿cómo se genera un sueño? ¿Para qué se genera un sueño? Tenemos que recordar que nuestro cerebro funciona en diferentes frecuencias a un mismo tiempo. En un mismo momento, usted puede estar funcionando en dos ritmos o ciclos de actividad cortical, de actividad de la corteza cerebral diferentes. Por ejemplo, el que estoy utilizando yo para comunicarme con usted en este momento, que tiene que ver con recordar aquellos elementos de los que quiero platicar con usted, de formar las frases como quiero que le lleguen a usted, etcétera, tiene que ver con una frecuencia mental que si yo estuviera conectado a un electroencefalógrafo, diría que está funcionando esa parte de mi corteza cerebral entre los 14 y los 21 ciclos por segundo. Ciclos por segundo vamos a pensar que son como pulsaciones bioquímicas, que es la manera en la que se registra la actividad de la corteza cerebral. Eso es lo que necesita estar trabajando nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro, para percibir lo que estamos viendo, para recordar aquello de lo que estamos hablando, para generar el lenguaje con el que nos estamos comunicando, que no solo es el lenguaje hablado, también es el lenguaje de la comunicación integral. Yo me comunico con usted a partir de gestos, o a partir de palabras, desde luego, de gestos, de ademanes, y todo esto es el idioma. Para todo eso, para sentir lo que está pasando alrededor de mí, estoy funcionando entre los 14 y los 21 ciclos por segundo.
Eso quiere decir que esos ciclos por segundo, entre los 14 y los 21, corresponden a una frecuencia mental que se conoce como beta. Mi corteza cerebral, mayoritariamente hablando, está funcionando en beta. Pero al mismo tiempo estoy haciendo cosas, o mi mente está haciendo cosas que no tienen que ver nada más con lo objetivo, sino también con lo subjetivo. Es decir, que aparte de que estoy utilizando mi mente para platicar con usted, para formar todo esta pequeña charla, pues mi mente está controlando otras cosas. Mi corazón está funcionando, mi intestino está funcionando, mi hígado está funcionando, mi sangre está circulando en mi cuerpo, y todo esto se hace también con un control que tiene que ver con nuestra mente, que es quien está mandando los indicativos para que pasen cosas dentro de mí. Esa parte subconsciente está dividida en otras frecuencias. Si nosotros cerráramos los ojos y nos relajáramos, inmediatamente dejaríamos de percibir el 80% de la información, de la motivación que viene del exterior, que la mayor parte de ella entra por los ojos. Entonces, nuestro cerebro, o esa parte de nuestro cerebro, no tiene que trabajar tanto y disminuiría su frecuencia mental. Y entonces entraríamos a otra frecuencia que se encuentra aproximadamente entre los 4 y los 7 ciclos, entre los 7 y los 14 ciclos por segundo, y que se llama alfa, entre los 7 y los 14 ciclos por segundo. Esa frecuencia mental es muy interesante, porque esta frecuencia mental es la que nos pone en contacto con nuestro subconsciente, que a mí me gusta decirle conciencia interior, porque de pronto ese subconsciente es más genial, es más consciente que nuestro consciente exterior, que estoy utilizando para comunicarme con usted. Después, si en ese camino de la relajación nosotros empezamos a dormir, nuestras frecuencias mentales empiezan a bajar más todavía. Y hay un momento en el que estamos haciendo otras cosas. Estamos, por ejemplo, en la desintoxicación. Estamos en la desintoxicación que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que hacemos y con nuestras funciones orgánicas. Mire, cuando estamos en beta, cuando estamos despiertos, estamos actuando con nuestros ademanes, con nuestro movimiento físico, etcétera. Pero cuando estamos relajados, dejamos de movernos, dejamos de tener tensiones en nuestro cuerpo, y eso hace que nuestra mente se relaje cada vez más, tenga menos trabajo que hacer de ese, digamos, residual y sin importancia, y pueda acudir a cuestiones más importantes, más profundas. Por eso, en estas frecuencias, en estos estados mentales, es donde se lleva a cabo fenómenos como, por ejemplo, el de la transmisión del pensamiento, el de la adivinación, el de la comunicación con nuestro cuerpo para generar fenómenos curativos y demás. Después de esto, que es alfa, viene delta. Delta es una frecuencia mental, teta es una frecuencia mental que va de los 4 a los 7 ciclos por segundo, y es en donde estamos desintoxicándonos. Si nosotros estuviéramos dormidos, en ese momento vamos a empezar a sentir que nuestro cuerpo, o podríamos estar viendo que nuestro cuerpo empieza a cambiar de posición, está liberando tensiones físicas, por ejemplo. O que empezamos a tener una exudación, una pequeña exudación, que es cuando estamos desintoxicándonos y por nuestra porosidad liberándonos de toxinas, ¿sí? Cuando estamos tal vez sudando un poco, cuando nuestra respiración cambia de ritmo precisamente para mejorar nuestros procesos respiratorios, para depurar un mayor contenido de sangre, etc. Pero pasado esa etapa, y seguimos profundizando en nuestro sueño, entonces llegamos a teta. Y en esta frecuencia mental de teta, que va del medio ciclo a los 4 ciclos por segundo, se dice que estamos en la inconsciencia, estamos en la relajación más profunda. Para ser muy gráfico y coloquial, le voy a decir qué es lo que pasa. Es cuando estamos dormidos, todos abandonados, y cuando babeamos la almohada. Y perdón que se lo diga así, pero creo que es la forma más gráfica de explicarse. Yo me niego a aceptar el término de que estamos totalmente inconscientes, porque si en ese momento algo pasa, algo viene una gente y hace una palmada, un ruido, nosotros vamos a despertar. Algo siempre queda en vigilia para protegernos y poder salir de
no sé, un accidente, un incendio, alguna cosa, siempre tendremos con qué darnos cuenta de lo que está pasando para poder reaccionar. En ese orden de ideas, cuando estamos dormidos, vamos pasando de alfa a ir a teta más profundo y estamos haciendo ciclos, pero solamente soñamos cuando pasamos por alfa. Y por alfa, si nosotros calculamos que podemos tener 8 o 10 ciclos completos de noche, pues podemos pasar aproximadamente unos 16 o 18 minutos, tal vez un poco más, de tiempo que podemos soñar. ¿Y cómo podemos tener la impresión de pronto que tenemos sueños larguísimos y son muy contados los minutos que soñamos? Bueno, pues porque ahí la correlación de tiempo y espacio no existe y subjetivamente hablando podemos tener una historia, vivir una historia muy larga, pero vivirla en un tiempo real muy corto. Te voy a poner un ejemplo. Con respecto a los sueños, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, en California, se hicieron algunos experimentos por parte del doctor Zener. El doctor Zener, que es el inventor de las famosas cartas Zener para probar la transmisión o para medir la capacidad de la telepatía, la transmisión del pensamiento, se hicieron algunos experimentos con voluntarios, alumnos voluntarios. Y eran muy sencillos, voy a contarle nada más 2 de esos experimentos que son los clásicos y los que se refieren en algunos estudios al respecto. Se invita a un estudiante a que en un espacio controlado, donde en un lugar hay aparatos para rastrear las frecuencias mentales de él, y en otro lugar hay una cama y el ambiente agradable para que él pudiera dormir, se le conecta a algo que se llama Alpha Sensor, que es un aparato que detecta frecuencias alfa, que es, pues yo me imagino una especie de parte segregada de un electroencefalograma o encefalógrafo, y con la condición nada más de detectar las frecuencias donde estamos dormidos. Entonces a estos chicos, a este concretamente, se le invitaba a dormir, y mientras él empezaba a relajarse y a dormir, se estaba monitoreando lo que estaba pasando en su cerebro, a qué frecuencia estaba trabajando. Y cuando él entraba a alfa, se hacían experimentos como este. A este muchacho se le tomó un gotero, un pequeño recipiente con agua, y cuando ya estaba registrando frecuencias alfa, se le dejó caer un poco de agua, unas gotas de agua sobre la frente. En ese momento el muchacho hizo algunos ademanes y lo despertó. Y en el momento que despertó, en ese preciso momento, le preguntaron, ¿soñaste? Él dijo que sí. ¿Recuerdas tu sueño? Y él dijo que sí. Y le pidieron que narrara el sueño. Y el sueño era muy interesante. Era un sueño en el que él se veía que llegaba a una playa, que se separaba del grupo de personas con las que venía, que empezaba a caminar por la playa viendo la inmensidad del mar, que de pronto esa playa tenía rocas y él empezaba a subir por esas rocas hasta que estaba en la parte alta de un acantilado, y desde esa parte alta del acantilado él seguía viendo a sus pies el mar. Y que de pronto, inopinadamente, el mar empezaba a retirarse, y regresaba convertido en una ola gigantesca que le caía encima. Y él decía que esa impresión, el haber sentido eso, era lo que lo había hecho despertar en ese momento. ¿Se da usted cuenta de lo que pasó? Lo que pasó fue que esa gota, el recibir esa gota, hizo que su subconsciente, que su interior consciente, fabricara todo ese sueño de la playa, de las rocas, del mar que se retire, del mar que regresa, para decirle, cuidado, te están mojando. Ahora, fíjese el tamaño de narración que hice de ese sueño y vamos a ver realmente cuánto duró. Duró un instante. Le recuerdo a usted que un instante dura 2 segundos. Esa es la medida. En ese instante, él recibió la gota en la frente, reaccionó y despertó. Y mientras recibió la gota en la frente y despertó, en ese momento se generó todo ese sueño que le estaba previniendo de lo que iba a pasar. 2 segundos. Ahora le digo a usted, si usted tiene la posibilidad de soñar durante 16 minutos cada noche, ¿cuántos sueños podrá usted generar en una noche? Muchos.
muchísimos sueños. Y sin embargo hay mucha gente que dice que no sueña, o que sueña muy poco, o que sueña de vez en cuando. Y es una falsedad. Todos soñamos, muchas veces, todos los días. Pero aquello que hablaba yo de la injusticia que han hecho para con los sueños, pues no nos obliga, nada nos obliga, ni nos despierta el interés por recordarlos. ¿Para qué los recordamos si al fin los sueños son? No sirven para nada. Y ese es un error muy grande. Si nosotros acostumbráramos a recordar nuestros sueños, si nos entrenáramos incluso para recordar nuestros sueños, tendríamos ventajas maravillosas sobre el resto de las personas. Porque hay sueños con diferentes propósitos. Hay sueños que tienen que ver, por ejemplo, con lo que vivimos todos los días. Todas las cosas que pasaron en mi día de hoy pueden tener cosas importantes, dignas de recordar, problemas para solucionar, y mientras yo duermo, mi interior consciente, esa parte subconsciente mía, me va a traer emociones, me va a traer recuerdos, me va a traer imágenes, para comunicarse conmigo y recordarme a lo mejor obligaciones, compromisos, o para darme solución a mis problemas. Fíjese si es importante o no recordar los sueños. Puede haber sueños premonitorios, es decir, sueños que de pronto nos cuenten cosas que van a pasar, que nos cuenten de un familiar que va a estar inmiscuido en un accidente, que tal vez una persona que conocemos va a morir, que tal vez voy a viajar. Nos dan premoniciones. Y nos recordamos de estas premoniciones solo cuando sucede el acontecimiento. Cuando vemos a la persona muerta o nos enteramos de su muerte, cuando realizamos aquel viaje, etc. Entonces nos acordamos, esto yo ya lo había soñado. Sí, el sueño ya te había avisado que esto iba a acontecer. Porque el sueño, o en el sueño el hombre, la conciencia, la percepción del hombre puede viajar a otro momento que puede ser en el futuro, pues porque precisamente estamos en un momento de percepción o en un lugar de percepción donde no existe la correlación de tiempo y espacio y existe o vivimos en algo que Albert Einstein decía que era el tiempo total, todo el tiempo. Es decir, una línea de existencia donde encuentras el pasado, el presente y el futuro. También de esto podríamos poner un ejemplo que dejaré para otro momento para explicar cómo es este fenómeno del gran tiempo, que era, como le decía Einstein, lo que nosotros recordamos, lo que hacemos todos los días. Esta memoria pequeñita, diaria, se llama el tiempo que pasa, y es como la teoría de Isaac Newton, el tiempo que pasa. Pero el gran tiempo, que tiene que ver con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, sería ese, en donde podemos encontrarnos con el presente, el pasado y el futuro. Los sueños entonces tienen que ver con muchas otras cosas también. Hay sueños que nos están hablando de nuestra salud. ¿Usted alguna vez ha estado dormido y de pronto siente que se cae y se despierta? Bueno, yo le diría dos cosas. Vaya con un cardiólogo, probablemente tenga ahí una pequeña afección cardíaca, o desparasítese, que también tendría que ver con eso. Es decir, que si nosotros analizamos nuestros sueños, podemos saber de cómo va a ser nuestra salud, de cómo podemos resolver algunos problemas, de qué va a pasar con nosotros en el futuro. Entonces los sueños son de una gran utilidad, pero nos han acostumbrado a olvidarlos. Hay entrenamientos que nos permiten recordar los sueños y acudir a esos entrenamientos, como son esos cursos de los que ya hemos platicado con ustedes de control de la mente, pueden ayudarnos, pueden enseñarnos a funcionar en alguna de estas frecuencias mentales a voluntad y con propósitos y lograr resultados maravillosos en nuestra vida. Entonces los sueños, para eso sirven. No son, como decía Sigismundo, los sueños son, ahí en el personaje de Calderón de la Barca, en La vida es sueño, sino son un instrumento que utiliza nuestro ser para que la parte subconsciente se comunique con nuestra parte consciente y podamos utilizar su gran sabiduría. Yo le dejo con esta idea. Yo le dejo con la idea de que vivir un sueño no es vivir una irrealidad. Forjar sueños y tratar de que se conviertan en realidad tal vez sea el mejor paso para lograr que nuestra vida
sea mejor. Podemos, utilizando nuestros sueños, ser más saludables, resolver nuestros problemas con mucha más facilidad y, ¿por qué no?, acercarnos más y mejor a aquellos a quienes queremos. Pero esta es mi opinión y aquí no es lo que importa. Lo que importa es saber, ¿y usted qué opina?